Ya es Mael Fuerteventura, el programa de turismo de COPE Fuerteventura, que aborda hoy dos cuestiones importantes esta semana. Los problemas con el crucero que inauguró la temporada en Gran Tarajal y la remodelación del Hotel Robinson Jandía. Contamos con la presencia en nuestros estudios del presidente de la patronal majorera, Sofuer, Antonio Hormiga, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y tenemos también hoy al diputado socialista Iñaki Álvaro Lavandera. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, si les parece, comenzamos con la parte amable, que es esa inauguración de esa remodelación del hotel. 500 o cerca de 500 invitados en la inauguración. ¿Cómo fue? ¿Estuvieron ustedes? Iñaki, no sé si tuvo la ocasión. Me consta que el presidente sí. No, yo no tuve la ocasión, pero bueno, he seguido la noticia. He seguido indirectamente la obra, porque al ser una obra tan importante siempre conoces a gente que participa en la obra de una manera u otra. Y siempre me han hablado muy bien de las calidades de materiales, el cuidado con el que ha hecho la obra y el interés que ha puesto, bueno, pues el propietario en que sea una obra emblemática para su cadena, lo cual es una buena noticia para Fuerteventura. Sí, efectivamente, yo sí estuve y de verdad que hay que felicitarlos a todos, ¿no? En principio a los constructores, ¿no? De que son gente de por aquí y que cumplan todas las... Además se han ido contrarreloj con los plazos también, que ha sido una de las cuestiones importantes en esta remodelación. Se cumple con los plazos, pero luego viene lo que es la renovación por dentro, los muebles, la decoración, en fin, todo eso que es muy complicado, los detalles. Porque el director me decía a mí que, en fin, que 24 horas antes no sabían si podían abrir por todo lo que... Eso algún fallo hubo, pero de verdad muy bien, ¿eh? Tanto la recepción como todos los casajos que hubieron allí y la cadena Robinson, pues bueno, parece ser, es la pionera, es el primer Robinson en la isla que se crea, fue y lo han renovado y está muy bien. O sea, 140 habitaciones, 10 plantas, fue construido a finales de la década de los 60, es un edificio emblemático en Fuerteventura. Claro, totalmente, pues siempre lo fue, cuando se llamaba Jandía Playa y hoy Robinson. Siempre fue, bueno, se hizo hace más de 50 años, porque claro, hay que trasladarse y estuvieron haciendo un historial de cómo era aquello, cómo traían el agua. ¿Qué significó esa apuesta hace 50 años de Robinson por Fuerteventura? Una isla que en ese momento solo los más visionarios, ¿no?, confiaban en poder realmente rentabilizar. No había carretera para llegar ahí. Se comunicaban en Las Palmas con emisoras y después por teléfono. Aquello era... tercer mundista, no, cuarto mundista. No había que llegar a Jandía, yo me acuerdo por aquella época. Entrañable también puedes decir. Le faltaron el entrañable. Hombre, aquello, bueno, romántico era, tenía un romanticismo aquello. Pero hombre, había que ponerse las circunstancias. Después vino Casa Atlántica, que se fue. Y lógicamente yo creo que el gran impulsor fue el famoso Billy Brandt, que llegó allí por primera vez. Estuvo alojado en el hotel precisamente una temporada y puso el foco internacional en Fuerteventura. Claro. Yo creo que eso es una de las causas de por qué el turista número uno en Fuerteventura es el alemán, ¿no? Sobre todo en el sur. Y fundamentalmente en el sur, ¿no? Siempre se ha caracterizado el alemán. Y es el turista número uno en Fuerteventura, pero sobre todo en el sur. Y yo creo que eso, el Robinson o Jandía Playa anteriormente ha tenido mucho que ver con esto, con estas cosas de que sea Fuerteventura la número uno en Alemania. Nosotros pues simplemente felicitaciones a que la recepción, muchos alemanes, lógicamente. Español. Vino una plana mayor además sí, también, ¿no? de TUI, porque es un producto, Robinson es un producto más de TUI, vino el director general de TUI, y bueno, y muy bien, porque la planta esta, la torre esta, arriba es espectacular, porque tiene una piscina. Y llama más la atención en una isla como Fuerteventura, que todas las viviendas son, digamos, viviendas de pocas plantas, ¿no? Sí. De repente una torre de esa y además esa dimensiones. Torre tiene todas las tecnologías las últimas, ¿no? Lo cual todo... En sostenibilidad también. En todo está dotado con las últimas tecnologías y, en fin, es para Bueno, felicitar. Se ve que cuando se apuesta por la remodelación de la planta alojativa se pone en valor también el destino. Vamos a hablar, Antonio, de esa falta de planes en el sur que no avanzan en la misma medida de los planes, del avance de los planes en el norte y en el centro de la isla. Pues sí, bueno, como quiera. Precisamente uno de los planes de modernización, el único que haya aprobado en el sur, por eso se acogió estos hoteles a esos planes de modernización.
que es una zona allí pequeña, pero están en ello, ¿no? No solo el hotel, sino entiendo que toda aquella zona comercial debe renovarse y modernizarse, porque, en fin, se lo merece esa zona, y yo creo, para darle un vuelco y cambiar la imagen del sur concretamente, ¿no? Porque ya no solo es esa zona, sino hay muchas más, que es Butiondo, Costa Calma, en fin, el sur es el número 1 en camas en Fuerteventura, siempre fue el primer destino, el sur, y se ha quedado un poco obsoleto por falta de interés político, o yo no sé cómo llamarlo, pero desde luego un poco olvidado, de la mano de Dios sí que está. Debido a que, por ejemplo, el plan general del sur, que el ayuntamiento se lo entregó a GESPLAN para que lo realizara. Que se ha vuelto a rescatar otra vez porque no se ha hecho nada. Se lo han vuelto a devolver, pero esto yo creo que es una falta de verdad, de ética o de no sé qué, porque que tengan 10 años con el plan y ahora dicen, bueno, pues como yo no puedo hacerlo, se lo devuelvo para que ustedes lo hagan. Yo no sé. Una falta de interés total y absoluto por parte de quien corresponda. Otra de las cuestiones también importantes esta semana es ese crucero Balmoral que inauguraba el domingo en la temporada de cruceros en Gran Tarajal. Antonio le hace gestos a Iñaki diciéndole, aquí vas tú. El pasado domingo se vio obligado a zarpar con casi 24 horas de retraso. Bien. ¿Qué es lo que pasaba, Iñaki? Bueno, parece que el capitán, con buen criterio, retrasó el desatraque del barco hasta tanto cuanto no tuviera los medios auxiliares para garantizar la seguridad de la operación. Esto es práctico y remolcador. Cuando se fuerza la máquina a meter un barco con una eslora bastante superior. 218 metros de eslora tenía este crucero. Bastante superior a, creo que son 217,90 y algo. Ah, bueno, ahí me precisa el diputado. No, porque claro, con precisión. Estaba comparándolo con la eslora del que entró en el año 2014, también de Fred Olsen. Una línea marítima con mucha presencia en Canarias, y eran 194, creo. Tenía menos eslora, pero también de unas dimensiones importantes. Claro, ya en el atraque hubo problemas, no había nada de viento, y con que hubiese habido un poco de brisa, ya también el capitán había advertido que, claro, cuando se fuerza la máquina a meter un barco de estas dimensiones en un puerto, que no tiene los servicios que debe de tener para darle... En muchos puertos, incluso los puertos más importantes del mundo, cualquier barco que supere los 165 metros de eslora ya te exigen por medidas de seguridad que tengas remolcador y práctico, ¿no? El gobierno de Canarias, bueno, yo creo que la apuesta que hace por el puerto de Gran Tarajal es muy tibia, es de escaparate, fue de trastero en el caso de las Gabarras, y ocurrió lo que ocurrió, porque se le dio permiso de atraque por un periodo de un año. En un año es imposible que en Fuerteventura no haya algún episodio de tiempo sur, y es un puerto que no tiene abrigo al tiempo sur, y el puerto sigue igual. Lo han limpiado, se han gastado 6 millones de euros en limpiar y en arreglar los destrozos de una decisión política totalmente errónea, sin haber asumido ningún tipo de responsabilidad. Y en este caso, con un afán de lavar su imagen, de buscar lo clásico, lo que hace Coalición Canaria, vamos a intentar buscar votos. Se hizo en el año 2014 introduciendo un crucero, también de Fred Olsen, que se fue. Se hizo también intentando meter a un ferry para tener una ruta como el de Naviera Armas, que tampoco cuajó y se acabó yendo porque no le daban los números. También fue en época preelectoral. Y no hace falta que creo que le diga a las personas que nos estén oyendo la relación que tiene el gobierno de Canarias con estas dos líneas a las que les da muchos millones de euros a lo largo del año en subvenciones para mantener el tráfico marítimo interinsular, o en el caso específico de Fred Olsen, cómo es capaz de mantener en régimen de monopolio, aunque no, y con sentencias europeas que así lo determinan, el puerto de Agaete, donde el gobierno de Canarias, para retrasar y seguir manteniendo esa situación de privilegio,
en vez de optar por obligar a que las dos líneas marítimas compartan ese puerto, pues opta por gastarse 40 millones en ampliación de un puerto que no es necesaria dicha ampliación, que la población local, las instituciones locales están totalmente en contra y sin embargo puertos como el puerto de Gran Tarajal se niegan a ampliarlo y dotarlo de medidas de seguridad y abrigo para que la operatividad sea segura y no ocurran desgracias. Antonio. Bien, bueno, yo entiendo que efectivamente el puerto de Gran Tarajal puede ser un prototipo de lo que se llama ahora puerto boutique, pero lógicamente debe tener las condiciones mínimas de infraestructura, que no han hecho nada, están igual que hace 4 años, como digo yo, ahora vendrán, nos prometerán y yo digo que como soy pitonizo van a hacer lo mismo, que dentro de 4 años vamos a hacer lo mismo, las necesidades. Espero equivocarme, pero lógicamente Gran Tarajal ya se vio que está totalmente abierto al sur y necesita un abrigo sí o sí. Además que si quieren este tipo de barcos, pues lógicamente necesitarán unos anoray flotantes de estos parecidos a los que hay aquí en Puerto Rosario, ¿no? Para poder amarrar el barco con toda seguridad, o unos fondeos o unos amarres que garantice la estabilidad y la seguridad del barco dentro de ese puerto. Y lógicamente para venir un crucero no necesita solo un muelle, sino necesita ese muelle tener infraestructura. ¿Cómo? Lógicamente remolcadores y prácticos, que yo creo que pueden ser compatibles con lo de Puerto Rosario, que se acerque ese día, digo yo, porque yo no me quiero meter en camisa 11 varas, pero lógicamente un capitán de un barco pues es el que decide, y si ve que no tiene las seguridades mínimas, o no entra o no sale. Esto es así. Y lógicamente pues Frei Olsen pues, es casualidad, y como yo no creo en las casualidades, pues creo yo que más que otra cosa una puesta en escena política para decir nosotros somos, en fin, hacemos todo esto por ustedes, el pueblo de Gran Tarajal. Y el pueblo de Gran Tarajal necesita cruceros. Y el pueblo de Gran Tarajal, digo yo, y siempre lo he manifestado, además reúne unas condiciones óptimas, porque además sabemos que el pueblo es un pueblo muy dinámico, se mueve mucho y hace muchas actuaciones y hace muchos eventos, no durante todo el año, sino cuando vienen inclusive los pocos cruceros que han podido ir por ahí, ha sido todo un éxito. En relación las personas, los turistas que van, pues salen muy, muy satisfechos, pero obviamente no se puede ir ahí a la fuerza, hay que ir con un mínimo de infraestructura que actualmente no la tiene. Pero es que no la tiene Gran Tarajal, es que no la tiene Corralejo, es que no la tiene el sur. Luego dicen que el puerto de Corralejo, por ejemplo, es el puerto que más rentable es de Canarias y el menos, tiene que decir la condición, y el menos que invertimos. O sea, es directamente proporcional. Se ingresa más, invertimos menos, pero esto es una constante de Antonio, en Gran Tarajal, decisiones políticas, hablaban, se ha forzado la maquinaria, merece la dimisión del consejero regional de Transportes, Pablo Rodríguez, que solicitaba hace escasas fechas Iñaki Lavandera, por ejemplo. Yo en política no me quiero meter. Yo creo que el consejero de Obras Públicas, dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero yo creo que es que el consejero de Obras Públicas con Fuerteventura ha tropezado 2, 3, 4 y 5 veces, igual, sí. Porque a la letanía y la falta de interés en sacar adelante los tramos del eje norte-sur, con presupuestos, pero sin proyectos y sin sacar la licitación, como bien ha dicho ahora mismo Antonio, la falta de interés en mejorar, ya no solo la ampliación del dique principal, del muelle principal del puerto de Corralejo, sino los propios servicios de pantalanes, o el no tener ni siquiera un suministro de combustible y ver a la gente cómo va con las petacas caminando para poder echar gasolina a sus barquitos, ya sean yates o el que sea, menos los de pesca, que sí que tienen un depósito, o el retardo, una vez adjudicada, el no poner las mejoras del puerto de Morrojable, que estuvieron no sé cuántos meses para iniciar la obra, más la dejadez con respecto a la concesión que le hicieron a una empresa para mejorar también los pantalanes, y en el caso de Gran Tarajal, pues el mayor desastre medioambiental que ha habido en la isla de Fuerteventura. Y el coste económico de los 6 millones, la imagen que se le está dando al puerto de Gran Tarajal, un puerto y una localidad, la de Gran Tarajal, yo creo que es la que mejores posibilidades tiene de desarrollar un mercado de cruceros estable,
por las propias condiciones que tiene el pueblo, ¿no? La preciosa y enorme playa que tiene, esa avenida marítima, servicios de restauración, como ha dicho Antonio, cada vez que llega un crucero se vuelcan la institución local en dar y ofrecer una buena imagen. Una imagen que, bueno, y yo soy de Puerto Rosario, pero estoy seguro que sería, si se hiciera una encuesta de satisfacción y hubiese una continuidad en la llegada de cruceros a Gran Tarajal con respecto a Puerto Rosario, posiblemente el puerto de Gran Tarajal sería más valorado por los cruceristas. Mejor valorado, Antonio, en esta línea también, ¿no? Sin lugar a dudas, pero además yo no creo que haya que pensar mucho para saber esto, ¿no? Yo no voy a entrar ahora con el puerto de Puerto Rosario, que tiene otras condiciones y hay que dinamizar más puertos y atraer, que sea más atractivo en todos los niveles. Pero centrándonos en el puerto de Gran Tarajal, la infraestructura mínima necesaria, ¿no? Ya no digo máxima porque esto nunca habrá aquí, pero sí las mínimas imprescindibles para que pueda venir cruceros de este tipo y de estas medidas. No, pues tenemos otro problema con el calado, porque vamos, el calado es otra cosa que tampoco puede ir cualquier tipo de barco, pero que vayan unos barcos, unos mínimos, que tampoco tiene por qué ir un supercrucero de estos, sino cruceros pequeños de 1.000 o menos de 1.000 pasajeros, que creo yo que viajan personas de más poder adquisitivo. Más que, por ejemplo, Puerto Rosario viene monstruos de eso y todo el mundo se queja que no compran ni un café y solo van al centro comercial y, como dicen los del puerto, y al chino y se van. Pero, en fin, yo creo que hay que dinamizar. Pero con respecto a las infraestructuras, repito, que lo importante es tener mínimas. Y repito, aprovechando que los puertos en Fuerteventura es un desastre, que siempre se ha dicho que tanto el puerto de Corralejo como el puerto de Jandía era una especie, con la autovía, una especie de unir tres islas en una, ¿no? Esa era la filosofía, que entrabas tú por Morro, caminabas hacia Lanzarote, por el puerto, y ya era casi una isla en tres. Bueno, pues esta idea romántica, pues no sé si yo no creo que la vea, pero espero yo que mis nietos y esto la puedan ver algún día. Pero sobre todo, lo que yo critico mucho es los puertos de norte-sur, o sea, el norte-sur-centro es igual, en manos del gobierno de Canarias, que no ha hecho caso a los puertos de Fuerteventura. Y luego miras enfrente, que es Playa Blanca, que está enfrente de Corralejo, haciéndose un puerto de más de 40 millones de euros. Oye, pues a mí me da cosa, o sea, me digo, hombre, pero esta gente, ¿cómo es posible que no tenga esa capacidad para pensar? Y luego me explican que el proyecto se equivocaron y que hay más parte privada que pública, y tiene que haber más pública que privada, como si no si los que hacen los ingenieros le dan los títulos, digo yo, en una rifa. Vamos a seguir avanzando. Con respecto al puerto, solo ponerte un ejemplo. Coalición Canaria se ha gastado más de 100 millones de euros en el puerto de Tazacorte, en La Palma. Y lo único que han logrado ha sido que vaya un crucero de 50 pasajeros. Es verdad, de muy alto poder adquisitivo, pero 50 pasajeros. Coalición Canaria, ya no solo el gobierno de Canarias, sino la propia Coalición Canaria de Fuerteventura, no tiene interés ninguno porque el puerto de Gran Tarajal se desarrolle y tenga garantías en infraestructura, ya no solo en servicios, sino en infraestructura, y pueda ampliarse. Siempre ponen la excusa de que es una zona LIC, un lugar de interés comunitario, pero también lo es, por donde se quiere pasar el trazado de la carretera, que no solo es LIC, es LIC, ¿no? SEPA. La apertura de una ventana LIC. Claro. Pero eso hay que tramitarlo. Tardará más o tardará menos, pero además es una cuestión que no tiene alternativa. No es como el caso de las carreteras, que se quieren pasar por zonas CEPA, LIC y Red Natura, habiendo alternativas de trazado. Sin embargo, o el tema de las torretas, habiendo alternativas de trazado. Ponen mucho empeño en el asfalto, pero después en el desarrollo de un núcleo como es Gran Tarajal, que tiene unas grandes posibilidades turísticas, no solo en tema de cruceros, bueno, pues parece que hay una animadversión por parte de Coalición Canaria Fuerteventura hacia el desarrollo y el crecimiento de un núcleo que, por desgracia, le ha dejado la confianza muchos años, pero que creo que no ha estado a la altura de las expectativas. Vamos a cambiar de asunto. 600 euros más alojamiento. Es un anuncio que realizaba en Internet recientemente un empresario turístico de Fuerteventura. La idea es hacer una oferta de trabajo
y se incluye la retribución económica, el alojamiento en una isla que sabemos que es bastante difícil encontrar vivienda. ¿Qué les parece a ustedes? Mire, yo tuve la oportunidad de ver el anuncio antes de que lo quitaran, porque es mucho peor que ese titular. Primero, no es alojamiento, es una habitación dentro de una villa convertida en hostel, que está muy de moda ponerle nombres ingleses y pensar que es algo en Tamaragua, para ser más preciso. Una habitación para una persona, mujer, y con posibilidad de que sea con pareja, Luego hacía con marido. necesario matizaciones. Se decía podía ser mujer, hombre o pareja incluso. Sí, pareja, pero en cualquier caso sin hijos. De forma que la mujer estuviese disponible por esos 600 euros los 7 días de la semana, porque había entradas y salidas los 7 días de la semana, y el marido podía buscarse otro trabajo, pero que tenía que reservar algunas horitas al mes para echarle una mano con algunas cuestiones. Y que le estaba haciendo un favor por darles alojamiento, visto los precios de la vivienda en la zona norte de la isla. Bueno, a mí me parece que, y sin ánimo de exagerar, me parecen condiciones de semiesclavitud, derivados de la falta de vivienda en la zona norte, derivados de la falta de interés por parte del Gobierno de Canarias de regular correctamente el fenómeno de la vivienda vacacional, de no tener inspección turística ni suficiente ni mínima, ya es que es ni mínima, porque ante este tipo de situaciones lo que te muestran es la precariedad, situaciones de precariedad laboral, situaciones de bajos salarios. Yo no creo que se le pueda denominar empresario turístico a una persona que pone este tipo de anuncios, empezando por ahí. Además, decía usted, me parece que ha pasado de lo anecdótico a ser algo habitual, más habitual de lo que parece. Antonio, bueno, como presidente de la patronal. Esto es un problema muy grave en el norte y en el sur. Aquí no hay quien escape a esto, porque esto, como digo yo, esto es una pandemia, esto de las viviendas vacacionales. Entonces han echado a todo el mundo, pero esto es así. Bueno, yo no voy a entrar en la polémica esta del vacacional sí, vacacional. Nosotros decimos vacacional sí, pero regulado. Porque la mitad pues son, unos dicen alegales, otros son ilegales, pero el hecho real es que un señor que tiene una vivienda que de alquiler, desde que se le cumpla el contrato lo echan a la calle. Pero esto es lo cotidiano, o sea, van al juzgado. Sí, nos desayunamos con noticias de esas todos los días, ¿no? Desahucio. ¿Por qué? Porque, claro, lo otro da más y entonces pues aquí la oferta y la demanda. Y esto como no hay que lo regule, pues pasa esta cosa. ¿Qué Pero sucede? No hay que lo regule, realmente existe un decreto, existe otro borrador de decreto. ¿En qué punto estamos? Estamos en el mismo Porque decreto. se ha ido anunciando... Existe un mal decreto que a principio de legislatura el Gobierno de Canarias se comprometió a modificarlo. Pero estamos casi a finales de legislatura y no ha hecho nada. Y a mí me consta que el Gobierno de Canarias se siente cómodo, está en una situación de confort y no quiere dar ningún paso porque esta cuestión, bueno, pues hay mucha gente detrás, hay mucha polémica, es una actividad importante, pero esto puede ir a peor. Ya no es solo un problema de vivienda. Yo me pongo en la mente ahora también de las expectativas turísticas en las que no van a ser como hasta ahora, van a ir bajando los niveles de ocupación, donde la competencia que está haciendo esta modalidad turística absolutamente desleal, lo hemos denunciado no sé, varias veces pero en este vamos programa. a decirle que va a competir en precios, donde no tiene gastos estructurales pero, diputado, de personal y puede mantenimiento. competir porque lógicamente no está obligado Claro, a cumplir con una serie de parámetros como puede ser a sus empleados. Sí, o pero va a competir, por eso precisamente. Criterios. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar a competir? A tirar precios y a 10 euros la noche. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir una situación en la que o se pone orden o al final empezará a haber más desempleo, más despido, cierre de establecimientos y una crisis mucho más aguda de lo que podía ser previsible porque, bueno, bajo el paraguas de la economía colaborativa no puede caber todo. Supuestamente colaborativa, ponemos los entrecomillados como con el empresario. Porque por otro, hay otra parte, que es el derecho a la vivienda, un derecho que no solo que esté en la Constitución, es que la vivienda tiene una función social y cuando se dieron las licencias como viviendas residenciales era porque tenían una función social para acoger a una determinada población y no para hacer un uso especulativo como se está haciendo ahora mismo de esa función social.
Efectivamente, la vivienda vacacional no es otra cosa que una vivienda turística y punto. Y lógicamente lo que decimos, oiga, acójase a todas las normas que a nosotros nos aplican. Y tiene que tener... Y al convenio también, ¿no? Y al convenio y, en fin, tener mano de obra, trabajadores, en fin, todo esto... Lo decimos porque hemos tenido a Antonio esta mañana a las Kellys, a la portavoz de las Kellys Fuerteventura, hablando de explotación laboral, de cómo, bueno, ciertos empresarios eluden, ¿no?, el tema de las horas extra y demás. Y precisamente la vivienda vacacional, pues no se sabe en qué condiciones están trabajando las personas que están trabajando, no hay una regulación, claro, y hay mucha economía sumergida, claro, ¿no?, aquí. Es la prima, la cuñada, la otra, la hermana que van a limpiar, esto lo sabemos, y en fin, los coches. En fin, crea muchos problemas y al no estar regularizado, pues bueno, pues aquí todo el mundo montes orégano y todo el mundo, uno le dice al otro, oye, yo la puse en vacacional, estoy ganando no sé cuántos los meses, aquí nadie me dice nada. ¿Cómo es eso? Pues no hay visos antes de final de legislatura de que se pueda regular. Están esperando, por lo que a mí me han dicho, están esperando la sentencia que está a punto de salir, la sentencia famosa del Tribunal Supremo de que pueden, no hay sector, no es sectorial donde pueden hacer la vivienda vacacional, en zonas turísticas, las famosas turísticas residenciales. No hay interés, no hay interés. Ni sentencia. Hay localidades y hay comunidades que han dado pasos determinantes, donde se prohíbe, por ejemplo, los edificios, la vivienda colectiva en edificios. Hay otros sitios donde ahora por zonas, en Las Palmas de Gran Canaria, van a sacar una ordenanza y en determinadas zonas se permite, en determinadas zonas no. O sea, hay instituciones que han dado pasos, pero el gobierno de Canarias no ha dado ningún paso, todo lo contrario, ha mirado hacia otro lado. Se siente cómodo, dice usted, ante las presiones, prefiere no mover ficha, es un poco el mensaje, de todas formas, iniciando la pregunta que tú hacías, es un problema tremendo para los empresarios traer una persona cualificada o no cualificada, pero sobre todo cualificada. Cuesta más la vivienda. Pero va más allá, porque al final vemos que los facultativos no vienen al Hospital General porque no les es rentable tener que pagar una vivienda a un precio de alquiler muy elevado con un sueldo que van a cobrar que seguramente no sea en proporción. Entonces estamos viendo que es un círculo, ¿no? En educación en septiembre y va a ir a más. Todo y la policía y los guardias, en fin. Todo eso es una rueda que empieza a caminar y la gente empieza a no venir y a no poder venir porque no encuentra vivienda y la vivienda que encuentra es muy cara. Y los empresarios eso lo están viviendo pues día a día. Están intentando coger edificios y yo no sé, terminaremos como hace muchos años que el hotel hacía un edificio de vivienda para los trabajadores, porque terminaremos ahí otra vez, retrocederemos no sé cuántos años para atrás y yo no sé, porque desde luego es importante que esto se regule, lo de las vacacionales. No puede ser que por donde quiera, en cualquier sitio, además en unas condiciones, de verdad, hay viviendas vacacionales que son casi infrahumanas, ¿no? Totalmente, porque no hay control de ningún tipo. En los últimos 3 años hay localidades de esta isla donde el precio de la vivienda ha aumentado un 50%. Donde se da la circunstancia, además, de que las compraventas, porque las hay venta de vivienda, la mitad de las viviendas las están comprando extranjeros no residentes. Que a su vez les ofrecen las propias agencias inmobiliarias, yo te las exploto como vivienda vacacional, tú no te preocupes, vienes un mes al año aquí de vacaciones y mientras te las exploto y te saco un dinero. Bueno, eso está suponiendo... Prácticamente estás comprando la vivienda gratuitamente y encima te estamos generando ingresos, lo que está suponiendo es que para el residente no hay vivienda. Eso es lo que está suponiendo. Ya cada uno es legítimo de sacar la máxima rentabilidad a su patrimonio, a sus ahorros o a su hipoteca. Pero te están generando un problema social que no se quiere ver y que eso le añades a la falta de política de vivienda del gobierno de Canarias y creo que va a ir a más y va a ir a peor porque después los sueldos no han ido aumentando ese 50%. Esperemos, tenemos que ir concluyendo ya, esperemos que se pongan un poco las pilas y podamos contar con una normativa pues lo antes posible para que ordene y regule toda esta situación y no vaya a más como ustedes apuntaban. Muchas gracias, Iñaki Lavandera, gracias Antonio Hormiga, un placer estar con ustedes. Y a ustedes decirles que les emplazamos el lunes a partir de las 11 de la mañana a una nueva cita. Gracias por estar ahí.